Bueno, vamos a seguir con ejemplos de inecuaciones. Si en un curso particular un estudiante tiene un promedio de calificaciones en 4 exámenes de menos de 90, pero no debajo de 80, el estudiante recibirá una calificación de B en el curso. Si las calificaciones del estudiante en los 3 primeros exámenes son 87, 94 y 73, ¿qué calificación en el cuarto examen dará como resultado la calificación de B? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer con este problema es que hay una cuarta calificación y no sabemos cuál es el valor de esa calificación, ¿cierto? Entonces esa va a ser nuestra incógnita. La cuarta calificación va a ser X. Y tenemos que hacer un promedio. Y que ese promedio, o sea, esa nota se tiene que basar de acuerdo al promedio para poder sacar una calificación de B. O sea, tiene que estar entre, si sacamos ese promedio de esas 4 notas, tiene que estar entre 90, entre 80 y 90. Entonces, entendido esto, sabemos que el promedio va a ser la suma de los datos sobre el número de datos, ¿cierto? Y me dicen que mi nota, si saco el promedio de las 4 notas entre 80 y 90, mi calificación va a ser B, ¿cierto? Entonces por eso yo puse la suma de las notas más la cuarta nota que no sabemos sobre el número de notas, ¿cierto? Que es 4. Y que esa nota tiene que estar entre 80 y 90 para obtener una B. Entonces realizamos esta inecuación, ¿cierto? Este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar a ambos lados. 80 por 4, 320, 90 por 4, 360. Sumamos 87 más 94 más 73, los términos independientes, me suman 254. Este está sumando, ¿cierto? Este 254 está sumando, quiero despejar mi X. ¿Cómo está sumando? Entonces esta la paso a restar al lado izquierdo y la paso también a restar al lado derecho. 360 menos 254 es 66 y 360 menos 254 es 106. O sea que X está entre 66 y 106. Entonces, como conclusión sería, la calificación del cuarto examen debe estar entre 66 y 106 puntos para obtener una calificación de B. Tenemos este otro ejemplo de inecuación. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 90 metros sobre segundo. La distancia de Y de la pelota al suelo después de t segundos está dada por Y igual a 80t menos 16t al cuadrado. ¿En qué intervalo de tiempo la pelota estará a más de 96 metros de altura? Entonces nos dan la ecuación de la distancia de Y de la pelota, ¿cierto? De la distancia del Y de la pelota al suelo después de t segundos, ¿cierto? Nos dan esta ecuación, 80 por t menos 16t al cuadrado. Y es la distancia vertical, ¿cierto?, de la pelota de acuerdo al tiempo transcurrido. Y nos dice qué intervalo de tiempo la pelota estará a más de 96 metros. Entonces por eso es que como Y nos da el valor, ¿cierto?, de la distancia vertical de la pelota respecto al tiempo, esta Y tiene que ser mayor a 96 porque nos están pidiendo el intervalo donde la distancia de la pelota esté más de 96 metros de altura. Entonces por eso la desigualdad va de esta forma. Para resolver una ecuación cuadrática, lo primero que tengo que hacer es pasar todos los valores
al lado izquierdo. En este caso al lado izquierdo, pero todos los valores a un solo lado. Entonces 80t menos 16t al cuadrado, y este que está sumando lo paso a restar, 96 mayor a 0. Este mayor a 0 después nos va a servir para identificar el intervalo que me sirve. Bueno. Entonces voy a organizar este polinomio de forma descendente, ¿cierto? Que es de forma descendente, entonces nos vamos a fijar en el grado del término. Entonces en el exponente de la variable, este está t al cuadrado, entonces vamos a disminuir, ¿cierto?, el exponente, ¿cierto? Entonces sería t al cuadrado, t y término independiente. Así se organiza esta expresión algebraica de forma descendente. ¿Listo? Entonces sería de mayor a menor exponente. Entonces t al cuadrado, t, y siempre se termina en término independiente. A veces no van a encontrar término independiente, entonces no ponen nada. Bueno, como yo quiero porque ahorita tengo que factorizar, entonces vamos a quitar este negativo, ¿cierto? Este negativo de t al cuadrado es importante para factorizar, es más fácil quitar este negativo. Entonces, ¿cómo quitamos este negativo? Multiplicando por toda la inecuación por menos 1. Entonces, si yo tengo, voy a poner acá una pluma, entonces voy a multiplicar por todo esta expresión por menos 1, ¿listo? Y también por menos 1 al lado derecho. Cuando yo multiplico, recuerden las propiedades de la desigualdad, si yo multiplico por un negativo, entonces la dirección de mi inecuación va a cambiar. Mire que ahora ya no es mayor que, sino que es menor que. Entonces, si yo multiplico, perdón, acá me faltan los valores, ¿cierto? Porque en este paso, pues, ya lo tenía multiplicado, ¿cierto? En este caso, entonces, yo ya lo tenía multiplicado, por eso es que ya tenía los signos que era, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico, con el solo hecho de multiplicar, ya se me cambia de dirección la desigualdad. Entonces, multiplico por menos 1, entonces, menos 1 por menos 16, 16 t al cuadrado, porque menos por menos, más, ¿cierto? Entonces acá. Menos 1 por 80t, entonces va a ser menos 80t, ¿cierto? Como lo teníamos antes. Y menos 1 por menos 96 me da más 96, ¿cierto? Como yo ya multipliqué por el negativo a ambos lados, entonces en el paso anterior, entonces la desigualdad queda de esta forma, menor a 0. ¿Listo? Bueno, entonces así nos quedaría la desigualdad. Ya es más fácil para factorizar. Entonces tengo 16t al cuadrado menos 80t más 96 menor a 0. Para hallar los puntos críticos, pues lo que les estaba diciendo desde hace rato es que tenemos que factorizar. Antes de factorizar, entonces vamos a dividir, este problema me facilita eso, vamos a dividir sobre 16 todos los términos. Entonces por eso le pongo este denominador en común. Si vamos a dividir entre 16, entonces al lado izquierdo también vamos a dividir sobre 16 al lado derecho. Lo mismo que hicimos con el negativo, con el menos 1. Como multiplicamos por menos 1 a un lado, entonces al otro lado también vamos a multiplicar por menos 1. ¿Para qué? Para no variar la desigualdad. ¿Listo? Para no desequilibrar pues esa desigualdad que ya teníamos.
Entonces sería 16 sobre 16t al cuadrado menos 80 sobre 16, 96 sobre 16 y 0 sobre 16. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo en cada término entre 16. Entonces me queda que 16 sobre 16, ¿cierto? Me da 1, sería 1t al cuadrado, no ponemos el 1, 80 menos 16 sería menos 5t, más 96 sobre 16 sería 6. Y esto sería menor, porque 0 sobre 16 es 6. Ahora sí, vamos a factoricemos. Entonces acá abrimos dos paréntesis, ¿cierto? En una voy a poner t, en la otra también t. Voy a poner en el primer paréntesis para factorizar el signo del segundo. ¿Listo? Y en el segundo paréntesis voy a poner la multiplicación del segundo y del último término. Entonces, más por menos, menos. Por eso me dio acá menos y por eso este menos. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den 6, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que 3 por 2, 6. Y menos por menos, más. Se tiene que cumplir hasta con los signos. Y en este caso, como ya tenía dos negativos y que sumados me den 5. Entonces, menos 3 menos 2 me da a dar menos 5. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa expresión factorizada. ¿Cuáles serían esos puntos críticos? Necesito hallar, para hacer este problema tengo que hallar unos puntos críticos. Entonces cada paréntesis lo vamos a igualar a 0. T menos 3 igual a 0. Si despejamos t, me da t igual a 3 porque este negativo pasó a positivo. Tenemos t menos 2 igual a 0. Este que es negativo no pasó positivo. Entonces tenemos mis puntos críticos. Bueno, ubicamos los puntos críticos en la recta. Es necesario hacer esto para hallar el intervalo que me están pidiendo. Entonces estos serían mis puntos críticos. T igual a 2 y t igual a 3. ¿Listo? ¿Para qué necesito estos puntos críticos? Para construir mis intervalos. Entonces establecemos los intervalos. Entonces va a ser desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué abierto? Porque yo necesito esos valores que sean mayor a 96, no mayor o igual. ¿Listo? Entonces vamos a formar los intervalos, ¿cierto? Menos infinito hasta 2, 2 de 2 a 3 y de 3 a infinito positivo. Entonces ya tengo este intervalo, ya tengo tres intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar unos valores que estén dentro de esos intervalos. ¿Listo? Recuerden que teníamos una expresión al principio que la factorizamos. Entonces vamos a analizar esos intervalos para saber cuál es el intervalo que me sirve. Entonces vamos a tomar un número entre menos infinito y 2. Tomemos el 0, ¿cierto? Entonces tomemos 0 menos 3 me va a dar menos 3, o sea, un negativo, ¿cierto? 0 menos 2 me va a dar menos 2, ¿cierto? Entonces si yo multiplico menos 3 por menos 2 me va a dar 6 positivo, o sea, que ese intervalo, todos esos números que ustedes escojan dentro de ese intervalo siempre va a dar positivo, siempre va a dar así. ¿Listo? Ahora vamos a tomar el siguiente intervalo que va de 2 hasta 3, ¿cierto? Entonces vamos a tomar un número que vaya desde 2 hasta 3, pero no vamos a tomar ni el 2 ni el 3. ¿Listo? Porque no se toman esos valores, porque esos son mis puntos críticos. Vamos a probar con los puntos que están dentro del intervalo. Entonces vamos a tomar el 2.5, ¿cierto? Entonces si yo multiplico, si yo reemplazo mi 2.5 acá, menos 3 me va a dar menos 0,5, ¿cierto? Ese mismo 2.5 lo voy a reemplazar en este otro paréntesis, ¿cierto? Entonces va a dar 2.5 menos 2, ¿cierto? Entonces me va a dar 0.5. Entonces acá me dio un negativo, ¿cierto? Porque recuerden que acá me dio menos 0.5 y acá me dio 0.5, ¿cierto? Un positivo. Entonces si hago esa multiplicación de 0.5 por
menos 0.5, ¿cierto? Entonces, si yo la realizo, me va a dar un negativo, ¿cierto? Y me va a dar menos 0.25. Si yo escojo cualquier valor dentro de ese intervalo, si escogemos 2.8, 2.9, siempre si lo reemplazamos acá, si yo pongo acá el 2.5 y el 2.5 y realizo esta multiplicación, me va a dar un negativo dentro de ese intervalo. Ahora vamos a analizar el tercer intervalo, 3, de 3 a infinito. Vamos a tomar un número entre 3 e infinito y vamos a escoger este 4, ustedes pueden escoger cualquiera. Solamente estamos analizando con que se cumpla uno, se va a cumplir en todo el intervalo. Entonces vamos a escoger el 4, ¿cierto? 4 menos 3, ¿cierto? Me va a dar 1, entonces va a ser positivo. Y 4 menos 2 me va a dar 2, ¿cierto? Entonces los dos van a ser positivos. Entonces 2 por 1, 2 y 2 positivo. Entonces cualquier número que coja dentro de este intervalo, la multiplicación siempre me va a dar positivo. ¿Listo? O no necesariamente la multiplicación, si ustedes la reemplazan en la expresión inicial, 16 t al cuadrado, y lo que sigue, entonces siempre, si tomamos valores dentro de esos intervalos, siempre va a ser positivo de 3 a infinito, negativo entre 2 y 3, y positivo entre menos infinito y 2. Siempre se va a cumplir así. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos que mirar esta desigualdad para poder elegir el intervalo que necesitamos, que nos están preguntando. Entonces, yo voy a decir, ¿cuáles son todos esos números que están por debajo de 0? ¿Cuáles son esos números que están menores al 0? Son los negativos, ¿cierto? Entonces miramos acá en los resultados cuáles me dieron negativo. ¿Qué intervalo todos esos números me dan negativo al reemplazarla en la expresión inicial, ¿cierto? Entonces va a ser este. ¿Por qué? Porque todos los números que yo reemplace en esta ecuación van a ser menores a 0. ¿Y cuáles son los que son menores a 0? Los negativos. Los otros intervalos no me sirven. Entonces, por lo tanto, la conclusión es, la pelota estará a más de 96 metros de altura entre 2 y 3 segundos. Así se realizan estos ejemplos de inecuaciones cuadráticas. Es importante tener en cuenta que debemos analizar los intervalos.